Sí, ya vamos, ya empezó la grabación, ya está la gente también en el live de YouTube, algunos. Dame un segundito. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Saludando en distintos usos horarios porque la virtualidad y la distancia nos ponen en distintos lugares del globo. Para empezar, quiero agradecer a la gente de este equipo porque esta iniciativa me parece maravillosa. El hecho de traer a más desarrolladores, especialmente en nuestra región, definitivamente es lo que necesitamos para que nuestra región siga creciendo. Dicho esto, mi siguiente punto es una disculpa del caso porque yo sé que el slide dice cómo prepararte para ser un game producer en un estudio internacional, pero la verdad es que espero que lo que veamos hoy sea algo que te ayude, no solo para ir afuera, sino algo que te pueda acompañar en todo el camino. No importa si es que no tienes experiencia, si te interesa la producción, si es que quieres ir por un rol introductorio, si es que ya estás en el camino y quieres mejorar en tu carrera y de la misma forma si es que quieres salir de otro país y moverte de contexto, espero que lo que hablamos hoy, los puntos que vemos hoy te ayuden en esto. Dicho esto, vamos a borrar este título y básicamente lo sacamos de acá para hacer esto algo un poco más general y llamarlo la hoja de ruta del productor. Ahora, solo voy a aburrirlos un poco más, solo con un poco de contexto acerca de mi persona. Hola, mucho gusto. Yo soy Pitu. Tengo experiencia en administración, marketing, trade marketing, publicidad. Esto también en gestión de proyectos, no solo de videojuegos, sino también de desarrollo de habilidades blandas y optimización de procesos corporativos. Y asimismo, como espero o creo que la mayoría de las personas que están acá, soy un gamer de corazón. Me gusta mucho jugar los videojuegos, los juegos de mesas y todas las experiencias vinculadas al gaming de uno de los proyectos en los que he trabajado. He estado como parte del equipo de Bantam Games en Perú. He estado también con Devoted Studios, donde lanzamos Kid Amnesia, que es una experiencia virtual tributo a los 20 años de lanzamiento de este super álbum de Radiohead. Y actualmente estoy en F1 Clash en Hatch Studios, donde tenemos este maravilloso juego en ambas plataformas móviles, iOS y Android. Dicho esto, ¿cómo vamos a atacar este tema? El plan es el siguiente. Primero, tenemos que entender el contexto. ¿Qué es un productor? ¿Qué hacemos? Segundo, vamos a tener que hacernos algunas preguntas claves acerca del contexto al que queremos apuntar. Dicho esto, lo siguiente va a ser analizarnos a nosotros mismos. Ahora que sabemos a dónde queremos ir y y vamos a preguntarnos cómo es que yo estoy ahora, cuáles son mis habilidades, y en base a ello vamos a poder identificar las brechas para establecer una hoja de ruta y llegar a donde queremos llegar. Entonces, vamos a pasar relativamente rápido por esto. Y quiero hacer un disclaimer. Esta no es una fórmula mágica. Pretende ser una guía basada en la experiencia mía y de conversaciones con otras personas, productores y desarrolladores. No hay un camino único para llegar acá y definitivamente no hay una fórmula mágica. Hay muchas variables en el camino y el framework que vamos a ver pretende darte la flexibilidad para poder especializarte en distintas ramas de producción. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué es un game producer? La definición simple de lo que es un game producer es que es la persona, el productor de videojuegos es la persona que se encarga que su equipo haga las cosas que se necesitan hacer. Así de simple. Y ya sé que suena como una trampa o una frase mágica que capta todo. La clave es acá preguntarse, ok, pero ¿cómo es que esta persona se encarga de que las cosas se hagan? Solo pregunta, ¿qué estás haciendo hoy? Ajá, no, hay más, es un poco más complejo que esto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué habilidades necesita el productor para poder hacer esto, para ser un habilitador de su equipo? Porque los productores somos esos, somos los habilitadores para que nuestro equipo pueda hacer lo que mejor saben hacer, un excelente videojuego. Hablemos primero de las habilidades suaves, los llamados soft skills. A mí personalmente me gusta desde la perspectiva no técnica, y voy a decir esto claramente porque el nivel técnico varía mucho dependiendo del rol,
pero desde el punto de vista de las habilidades blandas, considero que hay 4 cosas fundamentales que todo productor de videojuegos debe de tener sin excepción alguna. La primera es adaptabilidad. Adaptabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues pongámonos un poco en contexto. Muchas de las cosas que creíamos ficción hace años ahora son una realidad. 20.000 luegos de viaje submarino, un libro escrito por Julio Verne hace más de 156 años, nos mostraba submarinos. Y yo sé que para nuestras cabezas modernas, es obvio. Pero hace casi 2 siglos estas máquinas no existían. Hace menos de 50 años la posibilidad de lo que vemos acá, teletrabajo, clases online, telemedicina, estudiar desde casa, estudiar a distancia, dar una charla desde el otro lado del mundo, no era posible. Hasta que vino el COVID, más la tecnología, y dijo, ¿sabes qué? Sí se puede. Y actualmente, si queremos ir aún más lejos, la integración de la inteligencia artificial en distintos pipelines, en distintos procesos de trabajo, ha cambiado nuestra realidad laboral en un muy, muy breve periodo de tiempo. De hecho, hay data y análisis acerca de esto. Cada vez las nuevas tecnologías se adaptan mucho más rápido. Vamos, el teléfono, nos tomó años que todas las personas tengan un teléfono. Pero de ese punto hacia adelante, todas las nuevas tecnologías han sido acogidas mucho más rápido, con mucha más velocidad. Y acá estamos hablando de los usuarios. Nosotros somos los desarrolladores, nosotros somos los que manejamos la tecnología. Entonces, nuestra adaptabilidad al cambio constante tiene que ser enfocada, tiene que darse de forma continua. Entonces, otra cosa de la adaptabilidad no solo se refiere al entorno competitivo y evolutivo, sino también a la naturaleza misma del desarrollo de videojuegos. Es imposible no iterar. Y como productor, una de las frases que para mí fue, esta es una verdad absoluta, es que desde el momento en el que haces un plan, tu plan va a fallar. Porque tú puedes poner todo sobre el papel, ser perfecto, pero siempre van a pasar cosas. Y el reto está en mantenerte, en mantener esa adaptabilidad. Entonces, en resumen, definitivamente este es uno de los valores que necesitamos. De todas formas, tenemos que abrazar la iteración como parte del proceso. Tenemos que entender que nos vamos a enfrentar a tecnologías, conversaciones nuevas y constantes todo el tiempo. Y tenemos que tener la habilidad para aprenderlas, no como especialistas, ojo, porque nosotros no vamos a ser nunca el artista, el programador, el diseñador encargado de hacer el juego per se. Pero necesitamos entender para poder comunicarnos de forma eficiente. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Comunicación, efecto. Comunicación tantas veces hablada y tan poco entendida. Todos podemos comunicarnos, todos podemos hablar, pero el estilo cambia mucho si es que tu mensaje llega adecuadamente o no. Y quiero quiero reforzar este punto con otra verdad absoluta, algo que escuchaba mucho antes, sobre todo en mi época universitaria y en mis primeros trabajos, cuando alguien se equivocaba, le decían, esto es sentido común, ¿cómo puedes equivocarte con algo así? Y ¿saben qué, chicos? El sentido común es una de las más grandes mentiras que han instalado en nuestra mente, porque la verdad es que el sentido común es solo la consecuencia de nuestras vivencias, de nuestro contexto, y las vivencias de cada persona son totalmente distintas. Y este ejemplo creo que lo caracteriza muy bien. Voy a dar un poco más de contexto para la gente que no es potérica, pero acá tenemos 3 personas, ¿muy bien? Harry, Hermione y Ron. 2 de ellos son hijos de magos, gente no mágica. Ellos han crecido, se han desarrollado durante 11 años de su vida sin saber que la magia existía, que era real. Entonces, todas las fábulas que ellos escucharon de niños, tal vez, probablemente las fábulas de Esopo versión inglesa, esto no son conocidas por Ron, porque Ron ha sido expuesto a las fábulas de la comunidad mágica. Tú podrías decir, chicos como Ron, todo el mundo conoce esto. ¿Cómo no has podido oír las fábulas del bardo? Todo el mundo ha nacido con eso, pero eso es una mentira, porque esa es su vivencia. Entonces, podemos hablar de sentido común
en este punto, la verdad es que como productor te vas a encontrar muchas veces en situaciones en las que vas a necesitar entender el argumento de cada área involucrada, porque desde el punto de vista de que las vivencias te dan distintos conceptos de qué sentido común o no, vas a tener que dar un paso atrás y ver la gran escena. Un ejemplo muy sencillo de esto, imaginemos este escenario. Imaginemos que tú quieres implementar un sistema de destrucción de entornos. Bastante sencillo. Tiro mi granada, ¡kaboom! Entonces, ¿cuál es la verdad del artista? El artista va a decir, es de sentido común que si yo tiro una granada, los escombros deben tener físicas realistas. Las texturas que quedan deben verse quemadas y las partículas de polvo tienen que aparecer por todos lados y después tranquilizarse con el tiempo. Si no lo hacemos así, vamos a romper la inmersión del jugador. No se va a ver realista. Mi trabajo es proteger la experiencia visual del jugador. ¿Esto tiene sentido? Por supuesto. Esta persona se ha pasado años estudiando composición del color, realismo. Para esta persona, si el juego no es visualmente impactante, es un juego fallido. Pero ¿qué pasa con la verdad del ingeniero? Él va a decir, es de sentido común que no podemos poner 500 fragmentos con físicas activadas y realistas en la consola y no afectar los FPS. Vamos a afectar el performance del juego. Se va a laguear. Si el juego se traba, se crashea, si se tiene que reiniciar, si se pierden las texturas, el juego va a estar mal. Mi trabajo como programador es proteger la estabilidad y la integridad técnica del software. ¿Tiene razón? Por supuesto, su vivencia viene de años optimizando memoria, depurando código, protegiendo la estabilidad del juego. Para este profesional, que el juego crashee o que corra inestablemente, hace que el producto sea un producto roto. ¿Los dos tienen razón? Sí, claro que tienen razón. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor acá? ¿El productor va a tener la solución técnica? Probablemente no. Pero el productor va a ser capaz de ver la realidad de las dos personas, hacerlas conversar y llegar a un punto medio. ¿Cuál podría ser el punto medio en este caso? Sencillo, vamos a hacer que solo los fragmentos más grandes tengan físicas, no los 500. Vamos a usar un sistema de partículas simples para el polvo, y esto va a hacer que tengamos una estética impactante e inmersiva sin sacrificar los frames, el rendimiento del juego. Entonces, pueden ver ustedes acá que la comunicación va a ser importante, y si partimos del hecho de que yo soy el dueño de la verdad porque estoy especializado en esto y no entiendo que soy un jugador del equipo, entonces vamos a tener problema, y el productor en ese sentido no puede tomar partes, tiene que ser un mediador universal, un traductor de prioridades entre su equipo, tiene que traerlos todos a un punto común. Lo siguiente que un productor debe de tener es orden y sistema. Y voy a ser muy explícita con esto. Cuando hablamos de orden y sistema, no significa ser un bulldog que defiende todo y no deja que se mueva. No queremos procesos burocráticos. Queremos procesos de calidad, no cantidad de procesos. Algo que veo mucho es que a veces hay procesos establecidos y somos el perro de este meme, pero solo el primer cuadro. Nos quedamos ahí diciendo, hay una estructura, trabaja, funciona, hace lo que hace, todo está bien. Pero no está bien, no está bien. Nosotros como productores lo que tenemos que hacer es optimizar procesos. Y voy a decir una opinión muy impopular probablemente. Nosotros sabemos que tenemos distintas ceremonias durante el desarrollo de software, ¿verdad? Tenemos daily stand-ups, tenemos retrospectivas, tenemos planificación. Y si bien todas son importantes, es importante tenerlas cuando son necesarias. Si tú terminas un sprint y en el board o en el formulario que compartiste con tu equipo, todos los puntos para las retrospectivas son positivos, porque por algún milagro las cosas salieron bien, ¿de verdad vas a torturar a 10 personas a quedarse contigo 1 hora, 2 horas en una habitación mirándonos las caras solo porque tenemos que hacer un check en nuestra lista de ser productor? No, las ceremonias y los procesos tienen que responder a una razón. El orden y el sistema existen no solo por
hacer checks, no solo por existir, son para habilitar a tu equipo, son para permitirles hacer lo que mejor deben hacer. Entonces, siempre cuestionar hasta qué punto el orden o sistema establecido que tenemos es necesario realmente. Tenemos que ser meticulosos, sí. Tenemos que generar rutinas de estos procesos, sí, pero también tenemos que retar estos procesos preguntándonos, ¿esto se puede optimizar? ¿Esto se puede mejorar? Entonces, es muy importante. Y la cuarta dimensión desde el punto de vista de habilidades blandas, humanidad y pasión. Puede sonar un poco obvio, pero la verdad es que trabajamos con personas. Las personas son complejas. Uno podría decir, estamos trabajando en videojuegos, todo el mundo ama los videojuegos, pero el mundo es grande y los gustos son variados. La verdad es que no todas las personas tienen la misma motivación. Y a pesar de que estás en videojuegos, no todas las personas van a responder de la misma manera. De la misma forma, también, como mencioné, tú nunca vas a ser el especialista, no haces el código, no haces el arte. Tienes que saber pedir ayuda. Si eres, por ejemplo, un productor que está empezando en el trabajo de punto medio y no entiendes un lenguaje técnico, si no entiendes algo que se está diciendo el ingeniero, tienes que ser sincero contigo y con él y decir, ¿sabes qué? Explícamelo en términos más sencillos, porque amigos, todos hemos visto o todos hemos tenido en algún momento, tal vez no en videojuegos, tal vez en otras industrias, a este jefe que quiere mandar una actualización directamente a producción, sin pasar por test, sin pasar por QA, solo por el hecho de hacerlo. Y a veces esas personas dicen, oh sí, mándalo a prod. ¿Qué es prod? No tengo ni idea. Entonces, se generan problemas cuando tú asumes cosas, cuando tú no sabes pedir ayuda. Tienes que saber confiar en tu equipo, tienes que ser inquisitivo para sacarle las cosas, tienes que ser curioso para entenderlas. Entonces, saber pedir ayuda, saber confiar en tu equipo, no cazar brujas cuando hay problemas, no te enfoques en, ¿sabes qué? Julián lo hizo. Pregúntate, ¿por qué Julián lo hizo? Tal vez estaba siguiendo un manual atrasado y tú le estás colgando la cabeza al pobre Julián. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. En resumen, tenemos comunicación, adaptabilidad, humanidad y pasión y orden en sistemas como habilidades blandas que son claves y no negociables para un productor. Dicho esto, ahora nos vamos al siguiente punto, que es, hablemos de contexto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú buscas entrar a un rol, cuando tú buscas progresar a través de tu carrera, tienes una meta en la cabeza y si no la tienes, tienes que empezar a plantearte algunas preguntas. La verdad es que no es lo mismo ser el director de una orquesta filarmónica que ser el líder de una banda de jazz o ser un músico independiente. Sí, todos son músicos. Sí, todos pueden dirigir, pero las formas, los métodos y los estándares de cada contexto van a ser muy distintos dependiendo de esto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Primera, ¿a qué tipo de compañía voy a postular? Puede parecer muy obvio, pero hay gente que manda CVs en bloques y no adecúa su perfil a las necesidades de cada uno. La verdad es que el rol del productor va a cambiar demasiado dependiendo del tamaño. Tu orden y tus sistemas van a ser mundos opuestos. Si estás trabajando en un estudio AAA, probablemente vas a terminar siendo un productor especialista. Vas a ser productor de arte, vas a ser productor de animación, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer en estos casos? Tienes que entender procesos a gran escala, gestión de procesos millonarios. No hablo de 1 millón, 2 millones, hablo de grandes números, de equipos gigantes. En un estudio indie probablemente no seas un especialista, todo lo contrario, vas a ser un todoterreno, vas a ser un generalista, vas a hacer todo, desde la gestión, desde la tarea hasta tal vez un poquito de QA. Y quién sabe, si el equipo es chiquito, están desesperados y tienen que llegar a sus metas, hasta podrías ayudar en un poco de arte básico si las cosas son necesarias. Lo he visto pasar. Hablemos de las metodologías de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los frameworks, los procesos de trabajo van a ser distintos dependiendo de esto. Las corporaciones grandes tienen usualmente
frameworks, procesos de trabajo muy rígidos, cascadas verticales. Si quieres la aprobación de algo, tienes que pasar por distintos niveles hasta tenerlos. Tu comunicación probablemente va a ser más formal, un poquito más política. En el caso de estudios más independientes, van a tender más a una iteración rápida y continua, 100% agile, como algunas personas dicen, sumamente enfocados en la metodología Scrum. La comunicación va a ser horizontal y la velocidad de iteración, como ya mencioné, va a ser sumamente alta. Hablemos también de la aptitud técnica, y esto está un poco atado a los roles. En un estudio internacional, el cual tienes personas de distintos, no solo países, posiblemente continentes, cosas como tu control de versiones va a ser necesaria, y probablemente vas a tener que entender esos controles de versiones, vas a tener que entender, oye, para probar esto tengo que entrar en portal. Ok, pero voy a entrar en el portal, ¿en qué environment? Voy a entrar en test, voy a entrar en dev, voy a entrar en producción. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo funciona esta magia? Si estás en un estudio que tiene su propio motor, vas a tener que probablemente aprender lo básico de ese motor para poder generar builds, para hacer revisiones. De nuevo, tú no vas a ir a las capas más profundas. No eres el que hace el código. No te asustes. Pero de todas formas vas a necesitar tener nociones, si no te vas a volver un lastre para tu equipo, porque no vas a entender los conceptos que ellos están hablando. Ahora, hablemos de seniority. Muy importante también. Es importante que te preguntes un par de cosas. ¿Estás aplicando para ser un escudero o estás aplicando para ser un paladín? Muy distinta, ¿verdad? Porque estamos hablando en este punto de responsabilidad y autonomía. Un productor junior, el que facilita las cosas, su trabajo va a ser que las cosas se muevan y que el proceso se cumpla, si es que no es aprender solo el proceso. Muchas veces el éxito de un productor junior se va a medir por qué tantas preguntas le hace a un productor mid o un productor con más expertise. Porque está aprendiendo y es normal. No hay tanta autonomía, tiene que primero aprender y replicar para desarrollar un juicio crítico. Mientras tanto, un productor que está en un nivel intermedio se va a enfocar más en la comunicación. Ya no solo va a mover tareas, ya no solo se va a enfocar en proteger el proceso. Él va a empezar a retarlo, a preguntarse, oye, ¿este proceso realmente evita los cuellos de botella? ¿Hay algo acá que podemos cambiar? ¿Hay algo acá que podamos hacer mejor? Él es capaz de identificar riesgos. Bien, un productor junior como ejecutor, como facilitador, no va a haber probablemente riesgos. Un gestor sí. Ahora hablemos de un estratega. Un estratega se va a encargar de la visión a mucho más nivel. Él es el que habla con todos los stakeholders, con todos los publishers, con la persona que da la platita y con la persona que distribuye tus juegos. Tiene una visión muy distinta. Está más enfocada en factores como la salida al mercado. Entonces, todos productores, sí, con distintos seniority, lo que implica que sus focos están en distintos planos. Finalmente, la última pregunta acá es, ¿cómo es la cultura del país al que quiero postular? Pareciera muy obvio, pero a veces nos olvidamos que las personas son muy distintas en otros lugares. Hablemos de cercanía versus distancia de poder, por ejemplo. En países como Suecia o Países Bajos, las estructuras son muy horizontales. Un productor que intenta venir con una mano de hierro probablemente va a fracasar, se va a exasperar porque va a sentir que tiene que negociar mucho, que no puede ser directo. En este tipo de cultura se espera consenso, se espera empatía. En cambio, si te vas a Japón, la jerarquía va a ser mucho más marcada. Tu comunicación, tu estructura va a ser mucho más vertical. Necesitas respetar rangos. Comunicación, muy parecido. En Alemania, en Europa del Este, la gente es directa. Si tu referencia era roja y hiciste una capa verde, te van a decir, esto está mal, eres daltónico, la referencia es clara. Y claro, dependiendo del tipo de persona que tú eres, tú puedes decir, ok, mi trabajo está mal.
como que mi trabajo está acá, yo soy el otro, no me ataca directamente, pero hay otras personas, otras culturas, que si atacas el trabajo, se siente excesivamente personal. Entonces, estas cosas el productor también las tiene que tener en cuenta. En Reino Unido, por ejemplo, el feedback suele ser mucho más sutil, mucho más envuelto. Es como un sandwichito, ¿sabes? Dices algo bueno, en el centro pones el feedback real y después cierras con tú puedes hacerlo. Entonces, lo endulzas, cosas que en otras culturas no pasa. Entonces, hablemos de la relación con el trabajo, hablemos de la calidad de vida. Países como Estados Unidos, el ritmo es bastante intenso, bastante orientado a los objetivos inmediatos. En el sur de Europa se valora más la conexión social. Entonces, las formas de trabajo, las dinámicas y lo que se espera de los equipos van a ser distintas en base a todas estas variables. Dicho esto, y ahora que hemos explicado cuál es el rol del productor y entendemos el contexto de nuestro objetivo, lo que podemos hacer es consolidar todos estos puntos en un sistema que te permita autoevaluarte y establecer comparativas sencillas que te permitan identificar cuáles son los flancos que debes desarrollar. Y este sistema, que espero sea coherente, suficientemente coherente para todos ustedes, es el compás de un productor. ¿Qué es compás? Comunicación, orden en sistemas, mentalidad y adaptación, pasión y humanidad, aptitud técnica y salida al mercado. Vamos a revisar estos puntos, pero antes de que empiecen con las teorías, si esta forma de hacer acrónimos, si este tinte verde, la siguiente parte de la diapositiva está definitivamente basada en el sistema de Special de Fallout. Así que vamos para allá. Es comunicación en este caso. Es la capacidad de mediar entre perfiles técnicos, artísticos y negocios. Bien, puedes resolver conflictos, no casas brujas. Tienes dominio de la palabra. Dependiendo de a dónde vas a necesitar inglés u otro idioma, o incluso entender un poco de etiqueta social si te vas a distintos países, para entender cómo la comunicación fluye de la mejor forma. Networking, tienes habilidad para conectar con la industria, tienes habilidad para conectar con otros estudios. Dependiendo de tu rol, esto te puede servir para entrar a un nuevo trabajo o para encontrar gente que se una a tu equipo. Hablemos de orden y sistemas. El arquitecto del caos es la capacidad de estructurar el trabajo, optimizar recursos. Metodologías. Sabe gestionar proyectos, sabe que es Agile, sabe que es Scrum, sabe que es Kanban, trabaja empíricamente. No significa que sea malo, tal vez es un indie y la forma de empezar empírica funciona hasta cierto punto. Hablemos de las herramientas. ¿Conoce algún software de gestión? Jira, Confluence, Trello, ClickUp, las opciones crecen y crecen. ¿Las entiendes? ¿Hasta qué punto las entiendes? Optimización. ¿Sabes establecer prioridades claras? ¿Sabes generar rutinas eficientes? Mentalidad y adaptación. Me gusta llamarlo el navegante de la iteración. En este caso hablamos de resiliencia ante el cambio y la velocidad del aprendizaje. ¿Bien? Aprendes rápido, puedes aprender nuevas tecnologías, sabes qué es VR, AR, AI, A/B testing, todo eso tienes que ir aprendiéndolo, poquito a poco. Iteración, no frustrarte con los cambios, no te enojes con tu diseñador si es que la dinámica general del juego pues no funciona, no puedes lanzar un juego aburrido. Sí, tienes que ponerles unos límites, pero también tienes que entender que la iteración es parte del proceso. Persistencia. ¿Sabes gestionar el rechazo? ¿Sabes gestionar la frustración? ¿Sabes poder ser persistente con tu equipo y mantenerlos alineados en las metas que se requieren? Pasión y humanidad. Acá quiero hacer un disclaimer. Mientras hacía esto, porque uno se emociona, decía, bueno, es el corazón del equipo. Y no, los productores no somos el corazón. Déjenme elaborar en esto. El corazón para mí siempre va a ser el diseñador. ¿Por qué? Porque la idea del juego, el corazón del juego, el core del juego viene del corazón y él bombea, ¿verdad? Pero para que esas ideas
lleguen a todo el cuerpo y el cuerpo ejecute correctamente, necesitas de este sistema circulatorio. Producción es el sistema circulatorio. Nosotros vamos a hacer que toda esta pasión del juego que el diseño está estableciendo llegue a cada parte del cuerpo, que llegue a la mano del artista, al cerebro del ingeniero, a los pies de todos los que soportan las cosas logísticas del estudio y estén alineados. Entonces, somos somos el sistema circulatorio de este equipo y tenemos que tener algunos criterios para que esto funcione. Los soft skills que mencioné antes, la habilidad de confiar, tener cultura de juego, entender el medio, porque sí, cualquier gestor de proyecto técnicamente podría ser un productor de videojuegos, pero como en toda industria necesitas entender la industria para que tu gestión del equipo sea mejor. Así que el jugar más te va a dar una mejor experiencia y comprensión de la experiencia del jugador y vas a poder entender hasta cierto punto por qué producto te dice que, bueno, esta mecánica no es divertida, hay que cambiarla e ir con ello. ¿Por qué? Porque has visto el mercado y sabes que otros juegos lo están haciendo. Entonces ya no te vuelves en una piedra, te vuelves en alguien que habilita el equipo, porque compartes esa pasión. Aptitud técnica. Este es el punto que decía que cambia mucho dependiendo de tu rol. Nuevamente, no necesitas ejecutar, sino entender que es posible y que no. Pero hasta cierto punto hay 3 cosas que definitivamente vas a tener que tocar. Primero, entiende que es un motor, que es un engine. Sabes que es Unity, sabes que es Unreal, conoces algún otro motor, has trabajado alguna vez con uno. Sabes, entiendes pipelines. Por ejemplo, si trabajas con un artista y el artista te dice que el modelo se ve bonito, pero necesita ser retopolizado, tú vas a entender a qué se refiere eso. O te dice, ¿sabes qué? El modelo está brutal, pero tiene 200% polígonos de más. Tú entiendes eso y sabes que tienes que reducir la cantidad de trigonometría allí, si no vas a afectar el performance del juego. Pero obviamente tú no puedes hacer esas decisiones ni retar a tus líderes si es que no tienes conocimiento de estos procesos de trabajo. Y lo otro, como ya lo digo, y de nuevo, no es con ámbito de asustar a nadie, tienes que tener un conocimiento de programación básica. De nuevo, no eres quien hace el código, pero necesitas entender cuando te dicen, oye, tenemos que generar un nuevo endpoint. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos crear otro environment para hacer el testing porque necesitamos testear estas 2 cosas de forma paralela, pero una anula la otra. Podemos tener, yo qué sé, ramas distintas, branches distintas para evitar esto. Entonces tú no vas a estar con cara de, sí, ya, sí, hazlo. Vas a entender el problema. Y esto viene de entender estos fundamentos. El último criterio que es importante es el de la salida del mercado. Acá hablamos, tienes proyectos propios, ya sean game jams o profesionales independientes terminados. Después, ¿cuál es tu portafolio digital? Que en el caso de los productores, no se trata solo de decir trabajé en el título ABC, se trata de qué hiciste en esos títulos. Por ejemplo, entraste a un equipo en el que la rotación de personal era muy alta. ¿Hiciste algo acerca de eso? Entraste a un equipo que por primera vez empezó a hacer operaciones live ops. ¿Cómo estableciste los procesos para sostener esas operaciones? Es importante que te enfoques no en qué se lanzó, sino en qué procesos, qué mejoras estableciste en el equipo para lograr ese producto. Y por supuesto, bastante entendimiento de la visión de negocio, que también cambia dependiendo de tu rol. No se trata solo de entender las etapas, las clásicas preproducción, producción, QA y salida al mercado, sino entender las distintas personas involucradas ahí y entender las motivaciones del producto. No es lo mismo hacer un producto que se va a vender solo una vez a un valor de precio fijo que vender un producto gratis que va a tener tal vez ads en el juego para generar el dinero, para generar la rentabilidad del proyecto. Es distinto y tu visión del negocio va a depender del modelo que estás pensando para el juego. Ahora, he dicho todo esto y la forma en la que lo he consolidado, por supuesto, es
igual al sistema de Fallout. Acá podemos ver cada variable del sistema compás y cada criterio que he comentado de forma individual. ¿Por qué no me quedo solo con las cosas grandes? ¿Por qué no me quedo solo con comunicación, orden y sistemas? Porque dependiendo de tu rol, tú vas a invertir tus perks, tus habilidades, de distinta forma en cada uno de estos puntos individuales, de distintas maneras. Veamos un ejemplo que lo va a explicar mucho mejor. Tenemos tres personas acá, ¿bien? Los tres son productores. Tenemos a nuestro queridísimo multiusos Indy, que es un junior en Canadá. Tenemos un especialista en una empresa AAA que ya es senior en Francia. Y después tenemos a alguien que trabaja en outsourcing. Su cargo es un lead y principalmente se mueve en Japón y Asia. Para la primera persona, los idiomas tal vez, no sé, o la capacidad de idiomas no vaya hasta el top tier. Sí, va a necesitar aprender inglés, definitivamente, no solo para integrarse a la empresa y hacer el trabajo, sino para integrarse a la comunidad. Pero es un junior, no negocia mucho con stakeholders, así que tiene que comunicarse con su equipo, pero no necesita habilidades tal vez de negociación sumamente altas o dar el mismo mensaje con distintos tonos. Entonces, idiomas, en el caso de él, por ejemplo, es un 2 estrellas. En el caso de orden y sistemas, de nuevo, es un junior. Él replica los sistemas que existen. Su foco está en terminar tareas, no en mejorar procesos macros, porque está aprendiendo, conoce las herramientas, puede utilizar Jira o Trello, sí, puede traquear a su equipo ahí, pero él no ha establecido el sistema, él no ha creado los flows de automatización de los tickets, él solo se encarga de que la gente lo mantenga al día y que refleje la realidad. Es un replicador. En el caso de la mentalidad, en cambio, podemos ver que él abraza bastante la iteración. Es un indie, tiene más libertades, probablemente tiene menos restricciones y la IP con la que está trabajando es una IP propia, entonces se puede permitir un poco más, sí, y lo necesita más también. ¿Por qué? Porque pivotear un barco chiquito es mucho más fácil que pivotear un crucero, entonces toda esta continua iteración va a ser mucho más fuerte en él. Hablemos, por ejemplo, de la cultura de juego. La cultura de juego para él, va a ser esto también sumamente distinta. Él va a buscar mecánicas en cada posible juego, no solo los que son competencia directa o los que son subgéneros, sino posiblemente en otros lugares. Hablemos un poco ahora, porque no voy a ir en cada uno de los puntos, sino nos vamos a quedar acá hasta mañana, de el especialista. ¿Cuáles son las mayores cosas que están cambiando acá? Para empezar, veamos que nuestra anterior persona en mediación tenía un punto, mientras que acá nuestra persona tiene 4. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Tienen alguna teoría? Les voy a dejar 2 segundos y después vengo con la respuesta. Sencillo. En el primero tienes un equipo independiente, probablemente menos de 10 personas todas alineadas. Esta persona de acá, el que está en una empresa AAA, no tiene que hablar solo con su equipo, tiene que hablar con los otros equipos. Como es un especialista, imaginemos que es un especialista de animación, en algún punto va a tener que encontrar al diseñador para asegurar que la animación da el feeling que necesita. Después va a tener que ir también al de la programación para asegurarse que el inicio y el final del loop están cortados de la forma adecuada que el programador necesita para triggerarla de forma adecuada. Tiene que conversar un montón, tiene que negociar un montón. Definitivamente la mediación, la habilidad de mediación de una persona en este punto de su carrera y en este rol es diametralmente distinta que el de la otra persona. Hablemos de orden y sistemas. Acá podemos ver también una diferencia brutal. Esta persona tiene que tener una muy buena
comprensión porque esta persona no está solo siguiendo el proceso estructurado, esta persona ha creado el sistema, esta persona ha ayudado a crear todas las automatizaciones, todos los flows, todas las formas de independencia. Posiblemente se sentó con el programador y le dijo, oye, necesitamos alguna integración para que cada ticket se integre al commit del ingeniero, así que cada commit está relacionado a un ticket específico de Jira con instrucciones claras. Entonces, todo esto hace que la necesidad, el entendimiento, el nivel de su skill en orden y sistema sea mucho más complejo que el de la anterior persona. Mientras tanto, en su cultura del juego lo que vamos a ver es que es más baja. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona no está viendo todos los juegos de todos los géneros, de todos lugares, tratando de encontrar la dinámica más divertida que sorprenda al jugador. Probablemente solo está enfocado en los competidores y su análisis está basado en los números y qué están haciendo y cuáles son los eventos que están manejando o impactando más el revenue, los ingresos de la empresa, o que están captando más jugadores. Entonces la forma de su enfoque es distinta. Hablemos, por ejemplo, también del último perfil, el diplomático. ¿Qué grandes diferencias podemos entrar acá? Comparado de nuevo con el anterior punto, nosotros podemos ver que efectivamente el especialista AAA de Francia tiene mejor puntuación en idiomas porque su inglés es más profesional y es para entornos multinacionales. Pero lo que pasa con nuestro amigo del outsourcing es que él no tiene solo el problema de la barrera idiomática. Él probablemente necesite saber no solo un idioma o dos idiomas más, sino 2 o 3, y también va a tener que entender etiquetas internacionales, porque la forma de comunicación es muy distinta en la India, en América y en Japón. A pesar de que el mensaje sea el mismo, la forma en que la transmites es totalmente distinta. Entonces, tu capacidad de idioma, tu capacidad de entendimiento de esto, tiene que ser mucho más fuerte que alguien que tal vez trabaja en un mundo corporativo, en el cual de alguna forma hay estandarización entre todas las partes involucradas. Entonces, podemos ver de esta forma que, a pesar de que todos los productores aún comparten rasgos generales, el nivel de especialización en cada uno de ellos varía en base a lo que hemos hablado. ¿Cuál es tu seniority? ¿Qué tipo de rol vas a tener? ¿Qué tipo de empresa estás apuntando? Entonces, lo que yo les invito es, piensen en esto, hagan un template en blanco y pregúntense, ok, ¿cuáles son mis puntuaciones en cada una de estos criterios? Y después pinten otro y digan, ok, ¿cuáles son los criterios que en base a este rol, en base a este perfil de trabajo al que quiero llegar, tienen más puntuación? ¿Con cuáles hago match? ¿Cuáles están por debajo? ¿Cuáles están por encima? Porque a veces estamos un poquito mejor de lo que creemos también. No hay que ser tan duros en nosotros. Entonces, esto te va a permitir esta evaluación, esto te va a permitir esta comparación. Dicho esto, y ya que sabes dónde estás y a dónde vas a apuntar, lo siguiente es hacer la hoja de ruta. Pero solo me quiero despedir de este punto con esto. Fíjate en cómo esta persona indie, su mayor valor está en la aptitud técnica. Como es un todista, como necesita poner las manos en la masa, su aptitud técnica es más alta que los otros 2 perfiles. Y eso que es un junior, el AAA tiene que ser un maestro en las herramientas de gestión. Su orden y sistema son sus mayores perks. En el perfil de Japón, la comunicación va a ser el perk más alto. De nuevo, todos comparten los perfiles porque los productores deben tenerlos sí o sí, pero el grado de especialización de cada uno de estos criterios varía. Ahora sí, ahora que tenemos esto, ahora que tenemos una forma de entender el objetivo y sus requerimientos y una manera de evaluar nuestras capacidades, lo que queda es trazar el plan. Esta brecha entre lo que somos y lo que apuntamos. Ahora, desde este punto en adelante, los planes de cada uno de vosotros en realidad va a cambiar mucho. Así que lo que voy a hacer es básicamente compartir un poquito de las estrategias de las cuales yo hice uso. Esto no implica que tú tengas que usar esa estrategia. Yo solo quiero ver
y demostrar cómo el sistema de compás te puede ayudar a tener una vista clara sobre la evaluación de tus posibilidades y qué puedes hacer. Entonces, comunicación. ¿Qué hice acá? Primero que todo, mi inglés, una basura. Mi inglés básicamente cuando me uní a mi primer trabajo de desarrollo de videojuegos en Bantam era un Frankenstein de MTV, el colegio, y tengo que admitir muchas películas y series pirateadas en su momento que no tenía paciencia para esperar a que llegaran a mi país y las pirateaba, y pues obviamente el material original venía en inglés, entonces tenía que estaba tan curiosa que uno veía y de alguna forma entendía. Entonces tenía suficiente inglés para poder leer un texto y entenderlo, pero definitivamente no lo suficiente para hablar con un cliente. Me trababa demasiado. ¿Es lo que hice? Sencillo, empezar a estudiar. Empecé en el británico y después eventualmente cuando mudé roles entre no de Bantam a Devoted, sino de Devoted a Hatch Studios, también tomé un curso adicional especializado en desarrollo de software. Y esto lo hice en preplay.com. Personalmente amo esa plataforma. Sé que cuando empiezas con las clases de inglés, trabajar en grupo es la mejor opción, pero cuando ya tienes que especializarte uno a uno, puede ayudarte un poco más. Entonces, lo bonito de Preply es que te permite escoger el perfil de la persona que quieres que te enseñe. Hice match con un profesor que era ingeniero de sistemas en UK. Entonces, el hacer esa continuación de mi inglés, no quedarme con lo básico, definitivamente me ayudó a que cuando llegué a trabajar con un nuevo equipo no estaba perdida, porque no se trata solo de las palabras, también se trata de los manerismos y los contextos sociales, ¿no? ¿Qué otra cosa hice? Postulé, por ejemplo, a la beca para el GDC. Yo les recomiendo encarecidamente que hagan esto. Hay muchas organizaciones que están haciendo esto. Sé que la IGDA tiene distintas sedes en distintos países en Latinoamérica y si no, hay otras organizaciones que también ayudan con la generación de becas. Entonces, traten de postular porque ver la realidad no solo de tu propio ecosistema, sino de un ecosistema mundial, te abre los ojos y también te da la oportunidad de conocer muchas personas que pueden servirte de inspiración, de punto de contacto. Yo hasta ahora hablo con muchas personas que conocí ahí, son bellas personas que ahora mismo están brillando por su propia fuerza, muy buenos amigos y los conocí en este evento. ¿Qué pasó acerca de orden y sistemas? En un principio me fue un poquito más sencillo porque tengo formación como administradora y ya había trabajado en gestión de proyectos, no de videojuegos. Entonces, entender ciertos conceptos me era mucho más sencillo, pero la cosa es que cada campo tiene su especialización y en software la iteración es clave. Entonces tú no puedes venir con los mismos conceptos de proyectos de una manufacturera que repite lo mismo una y otra vez para desarrollar software. Cuando tuve la oportunidad, empecé a tomar certificaciones para ser un Scrum Master. También tuve una básica de Product Owner, tú sabes, para entender el desarrollo desde la otra perspectiva. Y esto también ayudó a mejorar mis skills en este sentido del orden y del sistema. Ahora hablemos, por ejemplo, de qué hice para mentalidad y adaptación. Leer mucho, investigar mucho, mucho YouTube. Por ejemplo, cuando postulé al trabajo para Hatch, yo no tenía ninguna experiencia previa en Live Ops. No sabía, no tenía idea de qué era A/B testing. Me preparé para mi entrevista, leí mucho. Y es algo que considero que todo el mundo debe hacer, no solo para tu especialización, sino también para otras cosas. Lean libros, vayan a charlas, esto los va a ayudar bastante. Y todas las herramientas que puedan venir de experiencias previas también los van a ayudar hasta cierta extensión. Entonces, mentalidad y adaptación básicamente se trata de esto. Para poder ser flexible como un osito de goma, pues necesitas mantenerte aprendiendo para mantener estos músculos con capacidad de movimiento. ¿Qué hice para pasión y humanidad?
Tuve la oportunidad de trabajar en la Neurona Reina, que es una empresa enfocada al desarrollo de habilidades blandas. Esto me ayudó bastante porque pude ver y mejorar skills para tener conversaciones difíciles, para dar feedback de forma adecuada, para reducir ruidos, mejorar, por ejemplo, reducir en realidad la rotación de personal, muchos temas muy distintos que, si bien no son específicos de videojuegos, son relacionados al aspecto humano y son aplicables a cualquier campo. También tuve la bendición de encontrarme con un grupo de personas alucinantes con las que pude fundar un grupo de diseño de videojuegos llamado Ponycorn Game Design Club, que lo que buscaba era democratizar el conocimiento, dando clases gratuitas de introducción al diseño de videojuegos. Por supuesto, soy una gamer de corazón, también amo los videojuegos. Claramente no he superado Fallout, por lo que pueden ver. Amo D&D. Actualmente estoy empezando a correr mis primeras sesiones como Dungeon Master porque disfruto ver a los jugadores, disfrutar de algo que les estoy dando, que les estoy creando para ellos. Y por supuesto, algo que estoy haciendo en mi vida actual es que cada 2 semanas yo voy a la Google Store, descargo juegos random que están en el top chart, porque trabajo en móviles, entonces quiero ver lo que está pasando. Y me he descargado algunas cosas que digo, bueno, ay, esto es horrible, pero también encontró algunos juegos muy maravillosos de esta manera, y solo por pura curiosidad. ¿Qué hice para mejorar la aptitud técnica? Muchos game jams, y todos con roles muy distintos. De nuevo, yo no soy programadora, yo no soy artista. Aquel que entienda el código que está ahí en la pantalla sabrá que es muy básico y es definitivamente espagueti, pero era necesario para entender lo que la gente me estaba hablando. No puedes dirigir algo si no lo entiendes. Entonces, participar en Game Jams, participar en proyectos individuales, ayudó a desarrollar este aspecto y entender y mejorar la aptitud técnica para todo esto. Finalmente, respecto a salida del mercado, hablamos no solo de los proyectos profesionales, porque fui junior en algún momento y para lograr eso tuve que lanzar jueguitos no muy bonitos, probablemente clones de otras cosas como Invaders, como el Froggy, cosas básicas y sencillas de programar para poder entender pipelines. Tenía alguna necesidad de publicar un Endless Runner en Google Play, me iba a dar algún dinero, me iba a dar alguna fama. No, el juego es horrible, pero aprendí a hacerlo. Entonces esto te da criterio para entender el mercado, y después, conforme desarrollas tu portafolio, como dije, te enfocas en las métricas, los cambios de procesos, no solo en el hecho de que publicaste A o B, sino en lo que hiciste para esto. Finalmente, una última cosa que en realidad no está en el sistema de Compass, pero creo que es importante, no solo para los productores de videojuegos, sino para todas las personas que podamos estar en el desarrollo de videojuegos, es que tienes que vivir experiencias en el mundo real. Ya, si no me crees a mí, créele a Miyamoto, por favor. Es importante entender que los videojuegos al final son probablemente una extensión de nuestra vida real. Lo más contacto tengamos con la realidad, va a ser más fácil traer dinámicas, tal vez como diseñador al juego, pero en el caso de productor, dinámicas humanas que te permitan habilitar a tu equipo. Al final, un productor es solo una persona que ayuda a que su equipo alcance su máximo potencial. No eres tú, o eres el facilitador de ellos, no eres su jefe, eres el que los habilita para que ellos hagan lo que mejor saben hacer. Dicho esto, mi compás probablemente empezó muy enfocado en la pasión. Quería hacer videojuegos porque era divertido. Pero me di cuenta que necesitaba desarrollar otros criterios y me enfoqué en eso.
Entonces, lo que yo quiero, lo que yo les invito, es que ustedes hagan lo mismo, a un ejercicio en su casa, evalúen dónde están, dónde quieren ir y tracen una hoja de ruta que esté adaptada a sus necesidades y sueños. Um, Eso es todo por hoy. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto responderé. Esa es una pregunta en el chat. Estoy segura. Hola, Pitu. Lo- Nada, te quería agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación, por haber participado el día de hoy. Eh, Completamente maravillado por tu exposición, muy buena. Y nada, por el lado de YouTube Live no tenemos ninguna prueba hasta el momento, o ninguna pregunta hasta el momento. Así que podríamos, si es que nadie más tiene algo que decir por acá, podríamos cerrar la transmisión, nuevamente agradeciéndote por haber participado. Te había invitado para la primera fecha, si no me equivoco, pero hubo hay un pequeño problemilla y hemos tenido que cambiarla a esta. De todas maneras, aceptaste ser parte del equipo que abrió el proyecto. En ese sentido te agradezco muchísimo, sinceramente. Y nada, si no hay más preguntas, damos por concluida esta charla. Perfecto, encantada y nada, muchas gracias a todos los presentes por estar acá y de nuevo gracias a ustedes y a todo el equipo de Open Talks Latam porque definitivamente necesitamos más iniciativas como esta. Nos vemos, tengan un hermoso día. Chao, Pitu. Gracias a todos por venir. Y la siguiente charla comienza en 30 minutos. Hasta luego, muchas gracias.